Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es el coste de la fe. Todo lo que se quiere obtener en la vida tiene un coste. Nada se consigue sin esfuerzo ni sacrificio. Aun la salvación, que es un regalo de la gracia de Dios, tiene el coste para quien la recibe de llevar una vida abnegada, tanto que se la compara con el tránsito difícil por un camino estrecho, cargando una cruz a la espalda. Jesús dijo a sus discípulos en Mateo 16:24: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Según esas palabras, vivir la salvación tiene el alto precio de vivir una vida de permanente entrega y de fe consecuente, tanto en Cristo como en su mensaje redentor. Y el Hijo de Dios está dispuesto a pagar ese precio, como le sucedió al rey David en otra época y circunstancias, pero que en el fondo eran las mismas que las nuestras. Veamos, un creyente sabe que vivir la fe tiene un coste. Tiene el coste de cambiar de criterio y de actitud para arrepentirse. David tomó una decisión equivocada y poco después de haberla ejecutado, vio la necedad y la gravedad de la misma. En 2 de Samuel 24:10 se nos dice: después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo: yo he hecho muy neciamente. David reconoció, después de haber pecado, lo que había hecho. Y se arrepintió sincera y honestamente. En 2 de Samuel 24:10 se dice: y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo. La fe nos lleva a reconocer nuestros errores, a reconocer nuestros pecados, a cambiar de criterio sobre lo que está bien y lo que está mal. Nos lleva a aborrecer y abandonar el pecado para seguir el criterio justo de Dios, al coste de humillar nuestro ego. En el Salmo 51, 3 al 4, David está reconociendo su pecado y dice: yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. David reconoció su pecado ante Dios y se lo confesó. La fe paga este precio, este alto precio de humillación del ego. La fe tiene también el coste de aceptar la voluntad de Dios. No siempre la voluntad de Dios nos es favorable, a veces puede ser adversa, pero la fe acepta el coste y lo paga de hacer la voluntad de Dios, de someterse a la voluntad de Dios. La voluntad general de Dios se conoce por su palabra revelada y escrita. Y la voluntad particular de Dios, lo que Dios quiere para unos pero no quiere para los demás, se conoce por el discernimiento sabio de la providencia. En 2 de Samuel 24, 11 al 12, se nos dice que por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad,
vidente de David, diciendo: Ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. La voluntad de Dios para el arrepentido David era librarle de las penas eternas de su pecado, pero hacerle pagar el costo temporal de ese pecado. Y Dios le ofrece 3 posibles castigos para que él escoja uno de ellos. La voluntad de Dios no siempre nos permite escoger el juicio que Dios tiene a bien darnos, pero en esta ocasión Dios permitió a David escoger el castigo, el juicio. Por tanto, la voluntad de Dios para nuestro bien, siempre es para nuestro bien, no nos libra de pagar un precio. En 2 Samuel 24:13 se nos dice que vino Gad a David y le dijo: ¿Quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. David había pecado contra Dios, se había arrepentido posteriormente y Dios le dice que le perdona, pero que tendrá que llevar el castigo temporal. Le da a elegir entre 3 posibles castigos y David debía de elegir. 3 posibles castigos, todos eran igualmente duros. Aceptar la voluntad de Dios tiene el coste de soportar el juicio de Dios, de soportar el sufrimiento, de llevar la cruz que sufre con gozo el oprobio por Cristo. En Mateo 10:38 Jesús dijo: El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El seguimiento de Cristo, el discipulado de Cristo, es transitar por una senda estrecha cargando una cruz. En la vida de los creyentes hay momentos difíciles de soportar, que solo pueden sobrellevarse con una actitud humilde y mansa. La fe tiene el coste de aceptar con mansedumbre aquello que Dios tenga a bien darnos. La fe tiene el coste también de confiar solo en Dios en las situaciones y momentos difíciles. Los caminos humanos pueden tener un final inesperado e injusto. En 2 Samuel 24:14, entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy. Caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombre. De los 3 castigos propuestos por Dios, uno era caer en manos directamente de Dios. Y David escogió este camino. Era igualmente duro, pero el juicio vendría directamente de Dios y existía la posibilidad de que Dios pudiera, antes de ejecutarlo absolutamente, pudiera tener misericordia. Por eso David se acoge al castigo divino en el que Dios puede interrumpir el juicio y proceder con misericordia. Los caminos de Dios, aunque difíciles de transitar, siempre tienen un final bueno y justo. En 2 Samuel 24:15 se dice que Jehová envió la peste sobre Israel
desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70.000 hombres. El pecado de David había consistido en querer saber el número de hombres de que disponía, el número de guerreros para un eventual conflicto armado. El juicio de Dios siempre tiene que ver con el pecado. El castigo de Dios siempre tiene que ver con el pecado. Por eso Dios en su castigo merma el número de hombres de Israel. David quería saberlo por vanidad y ahora Dios merma ese número. Pero David confiaba en Dios. Y confiar en Dios y solo en Dios en los momentos difíciles lleva a dejar de confiar en los medios. David había confiado en los medios, en el número de su ejército. Ahora tiene que dejar de confiar en los medios. Y esa confianza absoluta en Dios, aún en los momentos difíciles, tiene el coste de vencer el miedo, que es el que nos lleva a dudar de que la mano de Dios nos dé cualquier bendición. En el caso de David, la victoria sobre sus enemigos. En el caso nuestro, cualquier otra cosa que nos sea buena, que nos ayude en la vida. En el Salmo 146, versículo 3 al 5, se nos dice: no confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación, pues en ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Este texto nos llama a no confiar en los medios, sino solo en Dios. David aceptó ese coste de la fe, confiar solo en Dios. Y eso hizo, confió solo en Dios. También la fe tiene el coste de seguir adelante, mirando a Dios en medio de la adversidad. El arrepentimiento que reconoce el error es una súplica de clemencia. En 2 Samuel 24:17 se nos dice que David dijo a Jehová cuando vio al ángel que destruía al pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. David está arrepentido por haber pecado, por haberse equivocado terriblemente, por haber dudado de Dios, por haber confiado en los medios y no en Dios. Está arrepentido. Y cuando ve el juicio de Dios sobre el pueblo, él dice: yo pequé, yo hice la maldad. En su sabiduría, Dios sabe el momento justo en el que debe de cambiar su juicio por su misericordia. Y nos dice 2 Samuel 24:16 que cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta, ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna Jebuseo. Seguir adelante, mirando a Dios en medio de la adversidad, tiene el coste de conocer y experimentar las consecuencias temporales de nuestras malas decisiones. En 2 Samuel 24:17 se dice: ¿qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. David está muy arrepentido y también está muy apenado por ver sufrir al pueblo. Por eso le pide a Dios que
que quite el castigo del pueblo y que se lo dé a él. Él merece el castigo. Un creyente desea pagar el coste que supone vivir la fe. David quería adorar a Dios como éste le había dicho que hiciera después de su arrepentimiento. Y para ello, en la misma era donde el ángel había detenido su mano, Dios había pedido un sacrificio de fe, de adoración. Allí había pedido Dios a David que le ofreciera su corazón. En 2 Samuel 24, 18 al 19, se nos dice que Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Dios le había pedido a David un sacrificio de arrepentimiento, de fe, de adoración, y David quería ofrecerlo. Y quería ofrecerlo en la era donde Dios quería, donde Dios pedía. Para lo cual él fue allí, a esa era, dispuesto a comprarla, a pagar el precio del sacrificio, comprando la era. Y se nos dice que eso fue lo que David intentó hacer con el dueño de la era. Nos dice 2 Samuel 24, 20 al 21, que Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Arauna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. David quería ofrecer sacrificio a Dios, pero quería pagar el precio de aquel sacrificio comprando la era. David sabía que Dios estaba pendiente de su corazón, no del rito externo, sino de la actitud de su corazón. Porque el propio David había escrito en el Salmo 51, 16 al 17, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. David sabía que esto es lo que quería Dios. Un corazón humillado, arrepentido, entristecido por el pecado. Un corazón dispuesto a ofrecer a Dios un sacrificio, a pagar el precio de ese sacrificio. Así pues, aquel hombre arrepentido se dispuso a hacer el sacrificio en el lugar establecido por Dios. Y el dueño de la era, Arauna, le respondió a David que le regalaba todo, que lo que David quería comprarle, que él se lo regalaba. Le regalaba la era, los bueyes, los aparejos de trillar, todo le ofreció Arauna a David, todo lo necesario para el sacrificio. El sacrificio requería de un lugar, de piedras, de madera y de uno o varios animales. Todo ello lo tenía Arauna allí, porque se encontraba arando su era. Y todo eso se lo ofreció Arauna a David. Segundo de Samuel 24, 22. Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos para leña. Y todo ello puso el dueño de la era, en su buena voluntad, a disposición de David.
Segundo de Samuel 24, 23. Todo esto, oh rey Arauna, lo da al rey. Todo esto, oh rey Arauna, lo da al rey. Todo esto, todo lo que el rey necesita. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Por tanto, David se dirigió a la era a ofrecer el sacrificio a Dios, el sacrificio en reconocimiento de su pecado, el sacrificio en reconocimiento de la misericordia de Dios, de la bondad de Dios. David quiso ofrecerle en aquel lugar su corazón a Dios. Y él oyó lo que le dijo Araúna, oyó la oferta de regalo del sacrificio. Pero David le dijo a Araúna que no ofrecería a Dios sacrificios sin pagar su coste. David sabía que todo lo que damos a Dios tiene un coste que debemos aceptar y pagar con generosidad. Puede ser en tiempo, puede ser que paguemos en tipo de vida, en compromiso, en servicio, en ofrenda, en testimonio. En la vida cristiana hay muchos momentos en los que hacer las cosas de forma agradable a Dios supone pagar un precio. En 2 de Samuel 24:24, el rey dijo a Araúna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Lo que damos de corazón a Dios sube en olor fragante ante Él y es recibido de forma agradable, de forma satisfactoria por el Señor. Entonces, y solo entonces, la bendición de Dios será sobre nosotros hasta que sobreabunde. En 2 Samuel 24:25 se dice que edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado del coste de la fe y hemos visto que un creyente sabe que vivir la fe tiene un coste. El coste de cambiar de criterio para arrepentirse, aunque esto suponga la humillación del ego. El coste de aceptar la voluntad de Dios, aunque esto suponga seguir el camino cargando la cruz. El coste de confiar en Dios en las situaciones más difíciles, aunque esto suponga vencer el miedo. El coste de seguir adelante en la adversidad, aunque esto suponga conocer nuestra fragilidad. Y hemos visto que un creyente desea pagar el coste que supone vivir la fe. David quería comprar una era para edificar un altar y ofrecer su corazón a Dios. Y el dueño de la era le dijo que le regalaba todo lo necesario para el sacrificio. Pero David le respondió que no ofrecería a Dios un sacrificio sin pagar su precio, pues solo lo que se da a Dios con esfuerzo es aceptado y bendecido por Él. En 2 de Samuel 24:24, David dijo: no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten
nada. Según esto, vivir la fe tiene un alto coste de entrega y de sacrificio. ¿Estás dispuesto a pagar ese precio, el precio de la fe? Que Dios te ayude y te bendiga. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra que nos habla de la vida de fe de un cristiano, de un creyente, como un camino abnegado, difícil, duro, estrecho, en el que en muchos momentos servirte, adorarte, mostrarte nuestra gratitud, cualquier cosa, Señor, que hagamos por ti y para ti, supondrá pagar un coste. Ayúdanos a entenderlo y a pagar ese coste, a pagar el coste de la fe. Gracias una vez más por tus muchos beneficios y bendiciones, por la salud que nos has dado, por el cuidado que tienes de nosotros, no solo de los enfermos, sino también de los que cuidan a los enfermos. Bendice, Señor, a todos tus hijos, según tu gran y abundante misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.